Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar este hermoso diseño, para el cual empezamos. Vamos a ir al archivo, hacemos clic y nos sale este panel, o también podemos entrar desde los atajos del teclado, control más N. Hacemos clic y justamente nos sale este panel donde dice nuevo documento. Vamos a hacer clic, aquí podemos cambiar las medidas. De anchura vamos a colocar 14 centímetros, altura 14 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada. Ojo, esta parte, si es para redes sociales, es más que suficiente trabajar con 72 píxeles, pero yo acostumbro trabajar con 300 píxeles por pulgada. Y modo de color, vuelvo a recalcar, como va a ser para redes sociales, trabajamos en RGB. Y si es para impresión, trabajamos en CMYK. Ahí lo tenemos, pero en esta ocasión vamos a trabajar RGB, un contenido de fondo blanco, y hacemos clic donde dice crear. Ahí tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a ir a nuestro archivo y vamos a arrastrar nuestro peluche. Lo arrastramos y lo soltamos. Ahí lo tenemos, presionamos enter para validar esa acción. Vamos a agrandar. Poquito lo agrandamos. Allí me parece perfecto. Quizás un poquito más. Lo vamos a agrandar. Allí vamos a bajar acá. Ahí me parece correcto. Hacemos clic y ahí lo tenemos. Vamos a ir a esta opción donde dice fondo y vamos a ir acá donde dice rectángulo. Herramientas rectángulo, hacemos clic y vamos a hacer un trazo. Pasamos desde allí. Ahí me parece correcto. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic y vamos a hacer clic acá para cambiar de color. Cambiamos de color, vamos a colocar un color naranjado. Vamos a escoger de acá, a ver, un color algo naranjado. Ahí me parece correcto. Un código de color B07035. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a hacer clic donde dice fondo. Vamos a crear una capa. Aquí lo tenemos. Hacemos clic y donde dice color uniforme, hacemos clic y vamos a escoger un color. Vamos a escoger de este mismo. Ahí me parece correcto. Quizás un poquito más. Sí, ahí me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Hemos creado un relleno de capa. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ir a herramienta mover. Vamos aquí, vamos a seleccionar nuestro rectángulo. Vamos a presionar control T. Ahí lo tenemos. Vamos a ir donde dice esta opción. Vamos a hacer clic y nos da puntos de ancla. Y vamos a modificar algo. Esta parte lo arrastramos hacia arriba. Sí, ahí me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción. Hacemos clic, sí, y ahí lo tenemos. Vamos a agrandar un poquito más nuestro peluche. Lo agrandamos, presionamos clic izquierdo y lo vamos a agrandar. Ahí me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a crear una nueva capa. Hacemos clic acá a esta opción. Ahí lo tenemos. Vamos a arrastrar debajo de nuestro peluche. Ahí lo tenemos. Vamos a ir al pincel. Vamos al pincel. Y vamos a escoger un color. Perdón, control Z para volver hacia atrás. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a esta opción y vamos a escoger un color. Sí, me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Vamos a presionar OK, quizás un poquito más blanco. Ahí tenemos el código de color EBC7A3. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a aumentar de tamaño. Me parece muy pequeño. Si hacemos clic es bien pequeño. Presionamos control Z para volver hacia atrás. Vamos a hacer clic acá a esta opción y vamos a agrandar. Quizás un poquito más. O podemos también denotar desde los atajos del teclado. Borramos y podemos colocar unos 800 píxeles. 800 píxeles. Hacemos clic. Sí, me parece correcto. Vamos a hacer clic. Ahí me parece perfecto. Vamos a bajar de opacidad donde dice opacidad. Bajamos más o menos allí. Me parece perfecto. Y por este
lugares lo hacemos de esta forma. Ahí lo tenemos y me parece correcto. Vamos a ir a herramienta mover. Ahí lo tenemos, quizás un poquito. Vamos a bajar de opacidad, algo sutil, no mucho. Ahí me parece perfecto. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales aquí y vamos a arrastrar imagen número 3. Lo arrastramos y vamos a soltar en Photoshop. Ahí lo tenemos, presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a cambiar de ángulo. Hacemos clic izquierdo y cambiamos de ángulo. Ahí me parece perfecto. Vamos a hacer clic y vamos a arrastrar un poquito para que sea algo más grande y vamos a hacer un cambio de ángulo. Ahí me parece perfecto. Y me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Podemos arrastrar debajo del peluche. Allí. Es un poquito más. Vamos a sacar allí. Me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahora simplemente vamos a hacer una sombra del peluche. Vamos a crear una nueva capa. Hacemos clic, ahí lo tenemos y vamos a arrastrar detrás del peluche. Ahí lo tenemos, vamos a hacer zoom, control más. Ahí lo tenemos, vamos a ir a pincel y vamos a cambiar de color, un color algo oscuro. Me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a bajar el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 300 píxeles o 400 píxeles. Ahí lo tenemos. Hacemos clic. Quizás un poquito más. Podríamos bajar unos 200 píxeles. 200 píxeles. Ahí lo tenemos. Hacemos clic y vamos a hacer una sombra. Ahí me parece perfecto. Por este lado de la misma forma. Ahí lo colocamos. Aquí también. Ahí lo tenemos. Vamos a aumentar de opacidad. Allí. Y vamos a hacer clic por acá. Una sombra. Vamos a colocar un 100% y vamos a hacer zoom con control más. Ahí lo tenemos. Vamos a centrarlo y vamos a bajar un poquito más de tamaño del pincel. Vamos a colocar 150 píxeles. Ahí me parece perfecto y lo vamos a pintar. Ahí me parece correcto. Vamos a cambiar de color un poquito más oscuro. Ahí me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Justamente ahí lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Y de la misma forma vamos a hacer sombra. Este flor. Vamos a hacer clic acá y vamos a crear una nueva máscara. Perdón, una nueva capa y vamos a arrastrar debajo de flor. Entonces vamos a ir acá nuevamente al pincel. Vamos al pincel y vamos a trabajar. Ahí me parece perfecto. Sí, me parece correcto. Vamos a bajar de tamaño del pincel. Un poco más pequeño. Y me parece correcto. Control Z. Vamos a bajar de opacidad. Perdón, hacemos clic y vamos a bajar de opacidad. Ahí me parece perfecto. Ahí lo tenemos de la misma forma. Control Z, vamos a bajar aún más pequeño el pincel. Hacemos clic por acá. Ahí me parece correcto y vamos a, perdón, Control Z. Ahí lo tenemos por acá. Algo por ahí. Sí, me parece correcto. Ahí lo tenemos. Hacemos clic en herramienta mover. Vamos a bajar un poco de opacidad. Su sombra del peluche. Bajamos algo, no mucho, algo sutil.
Vamos a bajar algo, vamos a subir, mejor dicho. Acá, un 84%. Vamos a alejar con control menos. Alejamos. Ahí lo tenemos. Vamos a herramienta mover. O quizás un poquito más podríamos bajar, me parece muy oscuro. Sí, unos 73%. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer zoom con control más. Nuevamente control más. Ahí lo tenemos. Vamos a centrarlo. Justamente ahí tenemos nuestro peluche. Ahora vamos a ir nuevamente a nuestro archivo de materiales. Hacemos clic y vamos a arrastrar esta imagen que es número 2. Arrastramos y vamos a soltar. Ahí lo tenemos. Presionamos enter para validar esa acción y vamos a arrastrar acá. Ahí me parece correcto. Vamos a cambiar de color. Vamos a ir a opción de fusión. Hacemos clic acá y vamos a ir donde dice superposición de colores. Hacemos clic y nos sale este panel y vamos a cambiar justamente un color blanco, o quizás vamos a cambiar algo de color un poquito más. Vamos a colocar un color blanco. Colocamos un color blanco, presionamos OK para validar. Vamos a bajar de opacidad. Quizás un poquito más. Ahí me parece perfecto. Ahora vamos a duplicar esta capa con control J. Y donde dice número 2, vamos a ir acá al filtro. Vamos a ir a desenfocar y vamos a donde dice desenfoque gaussiano. Ahí me parece perfecto. Sí, me parece correcto. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a agrupar en una carpeta. Presionamos Shift y hacemos clic acá. Y vamos a presionar control G. Y vamos a bajar algo de opacidad. Un poquito más quizás. Sí, me parece perfecto. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos a arrastrar esta imagen número 1 y lo soltamos. Ahí justamente lo tenemos. Presionamos enter para validar esa acción. Vamos a arrastrar acá, más o menos por acá. Sí, me parece correcto. Vamos a cambiar modo de fusión. Vamos a colocar trama. Ahí justamente lo tenemos. Quizás un poquito más podríamos aumentar de tamaño. Sí, me parece correcto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Nuevamente vamos a ir a nuestro carpeta de materiales y vamos a arrastrar número 4. Lo arrastramos y lo soltamos. Ahí lo tenemos. Presionamos enter. Vamos a cambiar de ángulo. Cambiamos más o menos por allí. Vamos a agrandar un poquito. Lo agrandamos. Ahí me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción y vamos a bajar acá. Allí me parece correcto y vamos a colocar modo trama. Ahí me parece perfecto. Ahí lo tenemos nuestro diseño. Ahora simplemente nos faltaría texto. Vamos a seleccionar aquí y vamos a ir donde dice texto y vamos a escribir te quiero. Ahí lo tenemos. Vamos a herramienta mover y vamos a arrastrar por acá. Ahí me parece correcto. Presionamos enter para validar esa acción. Vamos a cambiar de color. Vamos acá a esta opción donde dice superposición de color y nos sale este panel y vamos a hacer clic y vamos a cambiar un color. Sí, me parece correcto. Un código de color tenemos acá, D2, D3, DD. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a colocar una sombra paralela. Ahí tenemos nuestro diseño. Presionamos OK para validar esa acción. Lo vamos a centrar un poquito. Sí, ahí me parece perfecto. Entonces de esa forma hemos hecho nuestro pequeño diseño. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les ayude. No se olviden suscribirse, así para no perderse los tutoriales que estamos subiendo. Bueno, bendiciones, que Dios los bendiga.